Continuando con la lista de oradores, le damos la palabra al diputado Mariano Tucci. Gracias, presidenta. 60 legisladores en sala. Frente Amplio no tiene la responsabilidad de hacer quórum. 60 legisladores en sala, el 99. Digo por la trascendencia que el oficialismo le da, o dice que le da a este tema. Recién se hablaba de deseos, y como yo los deseos los manifiesto generalmente los 6 de enero, presidenta, hoy vengo con mucha pasión y vehemencia a debatir sobre un proyecto político, sobre un proyecto de ley que está a consideración del Parlamento. Y yo creo que este es un proyecto muy importante, más allá de nuestra visión crítica, porque de alguna manera analiza a la luz de las convicciones del gobierno un tramo importante del pasado reciente. Nadie en el Uruguay tiene el patrimonio sobre el dolor. Nadie. Y nosotros no estamos en contra de los proyectos de reparación. Pues yo quiero ser muy claro, lo he dicho públicamente en más de una ocasión, no existe en el país, y que se escuche fuerte y claro, acción reparatoria más contundente que la de un presidente de la República valiente que se llamó Tabaré Vázquez, que se metió en los cuarteles militares a buscar restos de detenidos desaparecidos. No existe al día acción reparatoria más contundente que la que estamos describiendo, señora presidenta. Pero me gustaría sí empezar diciendo que más allá de que el texto del proyecto no lo recoge, y que más allá de que sus autores se encarguen una vez sí y otra también de señalar que los contenidos de esta redacción no ponen el foco exclusivamente en algunas organizaciones que actuaron en ese tiempo o en la violencia desatada del Estado, nosotros queremos decir con mucha claridad que el terrorismo de Estado no puede ni debe equipararse, ni siquiera se parece a los tipos de violencia social o política que se hayan desatado en el país. El mundo no acepta esta equiparación, presidenta. No es antojadizo, esto es así. Yo lo pongo sobre la mesa porque a veces en el fragor del debate se pueden mezclar estas concepciones y creo que no le harían bien al Parlamento Nacional, mucho más en el año donde estamos conmemorando el 50 aniversario del golpe civil militar. Y yo pienso, humildemente, que el mínimo común denominador que tiene que tener el sistema político y en general los partidos políticos del Uruguay es el rechazo claro y contundente al terrorismo de Estado. Y sobre esto no deberían haber dos lecturas, señora presidenta. Sobre el proyecto de ley, bueno, nosotros podemos dividir nuestras opiniones en dos etapas bien definidas, que están, por supuesto, que muy conectadas íntimamente. En primer lugar, los aspectos que hacen al contexto donde se discutió el proyecto, tanto en la comisión como en los medios masivos de comunicación. Y en segundo lugar, sí, por supuesto, podemos discurrir sobre los aspectos técnicos del articulado. Si abordamos el primero de los aspectos, bueno, algunos se preguntará qué tiene que ver la discusión pública que se dio en los medios masivos de comunicación con el análisis de los contenidos que el proyecto propone. Bueno, en mi opinión, mucho y por varias cosas. En primer lugar, presidenta, porque hay que poner las cosas en blanco sobre negro. La instalación del tema en la opinión pública tuvo y tiene un sesgo político que es muy notorio, que lejos de ir en el camino de la pacificación nacional que los propios autores del proyecto han planteado, lo que hacen en todo caso, diría yo, es dividir y predisponer en tanto sus discursos a la hora de dar a conocer aspectos del proyecto son selectivos y yo diría que hasta quirúrgicos a la hora de identificar a esos grupos armados que operaron en la época. El propio informe en mayoría, y de hecho cuando se habló del informe en mayoría, nombra una presunta víctima de una de las organizaciones que operó en la época y por lo tanto se individualiza a una organización y se deja por el camino a otras. Entonces, aunque solo se hable de víctimas y de victimarios, se ingresa en un terreno, presidenta, que es áspero
y que por lo menos nosotros nos permitimos en el día de hoy disentir. Por estas y otras razones, sostenemos que es importante la fundamentación que los legisladores del oficialismo han manejado en términos públicos, porque el proyecto original que proviene del Senado de la República y que poco tiene que ver, muy poco tiene que ver con lo que hoy se va a poner a consideración, estaba acompañado, Presidenta, de 7 líneas. Mire, yo le voy a decir más. Había más firmas de ministros del gobierno del doctor Lacalle que líneas argumentativas que sostengan el proyecto de ley. Entonces, a la luz de estos hechos que forman parte del procedimiento que se dio este poder del Estado, uno podría pensar incluso que tal vez, y no había mucha disposición de alguno de los partidos de la coalición para dar trámite a esta iniciativa, que casualmente coincide, y acá también hay que poner blanco sobre negro, coincide su presentación de este proyecto en el Senado y en diputados con las horas finales de la votación del proyecto de reforma de jubilaciones y de pensiones. Y aquí no estoy diciendo nada que en esta sala no se conozca o no se sepa, Presidenta. La oportunidad de esta propuesta fue portada de los diarios. Y esto lo digo porque hace un rato se aclaró que el Frente Amplio no había hecho ninguna propuesta respecto a este tema. ¿Y sabe qué pasa? Que la única propuesta que había arriba de la mesa era el voto de cabildo abierto para la reforma de jubilaciones y de pensiones, Presidenta. Por eso se discutió en este tiempo en el Senado y en diputados. Y todos los que estamos presentes saben que este diputado tiene razón en lo que está diciendo. Fíjese usted que este es el cuarto intento de que este proyecto se apruebe. ¿Y por qué digo el cuarto? El primero fue en 1986, gobierno del Partido Colorado. Esto lo dice, que debe estar en las barras y de pasada lo saludamos, igual que al resto de los presentes, el señor Burgueño, en la página 4 de la versión taquigráfica de la Comisión de Constitución y Códigos, el día 8 de marzo. Y allí él habla de una amnesia colectiva del sistema político, donde por supuesto que incluye al Frente Amplio, pero también incluye al resto de los partidos políticos, al Partido Nacional y al Partido Colorado, porque Cabildo Abierto en ese momento no era un partido político. Entonces, a partir de esto yo debo decir, en el gobierno de Lacalle Herrera no pasó nada con este tema. Nada, ¿eh? En el segundo gobierno de Sanguinetti pasó mucho menos. Y en el gobierno del doctor Valle, un diputado del oficialismo presentó un proyecto, ¿cómo no? Pero ese proyecto, yo lo voy a decir con mucha honestidad intelectual, yo no sé cuál fue el derrotero del proyecto. Lo cierto es que evidentemente no se recogieron las mayorías suficientes para que ese proyecto se aprobara en ese periodo gubernativo. Es cierto que el Partido Colorado gobernaba en coalición con el Partido Nacional, pero por algo ese proyecto en el 2004 no fue ley. Y finalmente, el doctor Tabaré Vázquez, que tanto se ha nombrado en este tema, en el marco de, yo diría, de su convencimiento de que este tema debía pasar por el tamiz del soberano representado en el Parlamento, somete el proyecto a la consideración de esta Casa. Él dijo con mucha claridad en nota publicada por la página de Presidencia de la República del 18 de mayo del 2007, consultado por la Ley de Reparaciones a estudio del Parlamento, el jefe de Estado dijo que será ese ámbito quien defina el contenido de la norma que actualmente está en etapa de análisis legislativo. Y yo voy a ir un paso más, él se reunió con el Frente Amplio. Y él dijo que el desafío era llevar a la Casa del Pueblo la discusión de un tema tan trascendente. Y que la decisión la tenía que tomar el Parlamento Nacional y que él iba a respetar lo que el Parlamento resolviera. Y fue lo que sucedió. Entonces, retomando el hilo argumentativo, decíamos que en esas intervenciones públicas de los legisladores nos fuimos enterando de algunas cosas, Presidenta. Digo, a propósito de las 7 líneas de fundamentación que no estaba muy claro para qué se presentaba el proyecto, o a trazos gruesos, digamos, pero no en detalle. Y ahí nos enteramos, por ejemplo, por qué se elige ese periodo de tiempo para reparar y no otro. Es decir, por qué se elige del 1 de enero del 62 al 31 de diciembre de 1976. Uno de los expositores del oficialismo hace un rato hizo alguna consideración aclarando. Bueno, cuando se citó a la academia para hablar de este tema, la academia no tenía respuestas, quedó sorprendida porque no hay un fundamento claro de por qué se elegía ese tiempo para reparar. Mucho más me sorprendí yo cuando me puse a mirar las actas del Senado y de diputados. Porque allí encontré 3 argumentaciones distintas
de por qué se elige esta fecha para reparar. La primera de ellas es coincidente con la ley de amnistía. La segunda, en la sesión del 27 de diciembre del año pasado, el entonces presidente de la Comisión de Constitución y Códigos, el senador Guillermo Domenech, dijo en la página 11 de la taquigráfica del Senado que él piensa que la fecha fue elegida porque es cercana a la fecha en que hubiera terminado el mandato constitucional de Juan María Bordaberry. Esa es la segunda. La primera, la ley de amnistía; la segunda, lo que plantea Domenech; y la tercera, me enteré escuchando al presidente de nuestra comisión, aquí en Diputados, que en nota de prensa de Radio Uruguay del día 27 de marzo de corriente, dijo que si bien no se pretende delimitar un periodo de la historia nacional, y que en todo caso se establece un periodo en términos administrativos, lo reiteró, cuando el periodista le pregunta, ¿no es el mismo periodo que fijaba la ley de caducidad, no? El presidente de la comisión contesta, no recuerdo la fecha de la ley de caducidad, esta ley, y se refiere a la ley de amnistía, sí comienza el 1 de enero de 1962 y explica correctamente, es la amnistía de estos grupos armados, organizados, etcétera, y continúa diciendo, me parece que la fecha pertinente es esta, 1 de enero de 1962. Y después, dice el presidente, se pone el término el 31 de diciembre de 1976, porque según las listas remitidas por ambos gobiernos, el de Valle y el de Vázquez, computan entre las víctimas a Carlos Abdala, que murió según un mensaje en abril del 76, según el otro mensaje en junio del 76, y bueno, se toma la fecha de fin de año. Ya se nombró en sala y creo que el propio diputado lo corrigió, pero esto lo dijo y fue público. Abdala fue ministro de Trabajo y Seguridad Social durante los primeros años del gobierno de Juan María Bordaberry. Y posteriormente fue nombrado embajador en Paraguay y en 1976 un comando yugoslavo lo mató. Pero nada tiene que ver el señor Abdala con las víctimas de las organizaciones políticas o ideológicas que operaron en el Uruguay. Nada. Estoy poniendo como elementos 3 argumentos distintos que dan cuenta del cambalache que fue tratar de argumentar el porqué de este periodo para reparar. Y en otro orden, Presidenta, también me interesa destacar, como veníamos diciendo, y poner en relieve la memoria selectiva de algunos actores políticos, en general. Porque ninguno habla del Escuadrón de la Muerte. Nadie habla de la Juventud Uruguaya de Pie. Y mire, yo le voy a leer una cosa, porque acá todos los ejemplos que se traían, todos muy llevables, yo no los voy a calificar ni los voy a juzgar, pero hay otros que quedan por el camino. ¿Usted conoce a Olivio Raúl Piris? ¿La Cámara lo conoce? Era un nene de 5 meses. Era un nene de 5 meses que murió calcinado en un incendio provocado por una banda fascista en el local del Partido Comunista. Y esta ley, o sus familiares, no van a reclamar por él, porque fue en septiembre de 1961. Me imagino que todos conocen a Arbelio Ramírez, que fue asesinado en el Paraninfo de la Universidad de la República luego de que el Che Guevara diera un discurso. O de Walter Mota, obrero del Frigorífico Nacional que murió apuñaladas, Presidenta, en 1961, a manos de una banda fascista. Los familiares de estas víctimas no van a estar contempladas nunca por este proyecto de ley. Entonces digo, no se acuerdan, no los nombran, no aparecen en los informes en mayoría, ni la JUP, ni el Escuadrón de la Muerte. Yo me pregunto por qué, porque son cosas que el sistema político debería tener superados. Muchos más aquellos que se dicen amantes de la República, con mayúscula. Poco se ha estudiado en el Uruguay sobre las derechas y mucho sobre las izquierdas. Y yo no voy a abrir un debate sobre ese tema porque no es el día. Pero algún día se debería estudiar qué fue del ruralismo y de sus acuerdos con el herrerismo y del catorcismo y del riverismo. ¿Y qué pasó con esos grupos y con su operativa legal, por supuesto? No estoy hablando de ilegalidades, sino estoy hablando de sus componendas ideológicas duras hacia la derecha. En épocas de Guerra Fría, por ejemplo.
porque se les pone en final a las cosas y los principios, y el principio, ¿cuándo fue el principio? Si vamos a lo técnico, hay una cosa que yo quiero decir, porque parece que participamos de comisiones distintas, presidente. Es verdad que vino un pueblo a la comisión a opinar sobre el proyecto que salió del Senado de la República, no sobre este proyecto que es nuevo. Este proyecto es nuevo y no hay informes técnicos sobre su constitucionalidad, sobre qué opinan las cátedras vinculadas a cuestiones de carácter históricas. Sí se opinó sobre el primero, es verdad, de manera sumaria y casi. Pero sobre esta redacción nueva no hay nada. Por eso es que decimos que de los fundamentos nos enteramos escuchando la radio, mirando la televisión o leyendo el diario. El artículo 2 del proyecto, donde se estipulan los montos de las reparaciones según el daño sufrido, para mí es el más polémico por la falta absoluta de fundamentación, donde aparece una especie de tasación legal de las reparaciones, que esto es claramente inconveniente porque se aleja del principio reparatorio que instituye el propio Código Civil. Si el tratamiento jurídico reparador no es uniforme, puede incluso producirse, como decimos, una vulneración del principio básico de igualdad. La ley 18.596 del 2009, presidenta, establecía 500.000 unidades indexadas para las víctimas del terrorismo de Estado, que a la fecha son más o menos unos 71.000, 72.000 dólares. Este proyecto lo duplica. Duplica esa cifra sin ningún fundamento y de manera discrecional. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que hay muertos de primera y muertos de segunda en el Uruguay? ¿Tan bajo tiene que ser la discusión política, presidenta? ¿No merece atención de la Cámara este artículo? Yo espero que los senadores lo corrijan. También cuestionamos, la misma ley establece que quienes hubieran quedado detenidos tenían acceso a la reparación si acreditaban más de 180 días en esta condición. Y resulta que este proyecto, presidenta, plantea que se accede a la reparación si se acreditan 72 horas de privación de libertad. Por ello, yo considero personalmente que se está violando flagrantemente el principio de igualdad. Esto tiene que ser de atención de la Cámara. No es un tema ideológico. Es un tema hasta de sentido común, le diría, presidenta. También cuestionamos el artículo 6, que crea una comisión especial que entenderá en todo lo relativo a las solicitudes de amparo a las disposiciones de la presente ley y la asignación de los beneficios que ello otorga. Es decir, la comisión que se pretende instituir y que va a resolver quién es reparado y quién no, está integrada solamente por miembros del Poder Ejecutivo, pudiendo dejar por fuera organizaciones sociales que, como todos sabemos, trabajan hace muchísimos años en estos temas, porque las organizaciones sociales que se van a integrar a esa comisión es el propio Poder Ejecutivo el que las propone. O sea que ¿va a quedar afuera la Universidad de la República, presidenta? Me pregunto. ¿Va a quedar afuera la Institución Nacional de Derechos Humanos? No sé, yo le pregunto, me parece que son preguntas de recibo. Y después el artículo 7, donde claramente se violan los principios generales del derecho. Porque resulta que el proyecto viene acompañado de unos listados que recogen nombres que están, digamos, en el marco de lo que el proyecto propone y otros que no. Pero resulta que el artículo 7 dice que esos listados quedan por acreditados. Y los que están por fuera de los listados tienen que recopilar la prueba. ¿Por qué? Porque estos sí, este grupo sí y estos no. Presidenta, es difícil, es muy difícil analizar los temas con esta liviandad, a marcha camión, en plazos que no son oportunos, porque todos sabemos, porque lo he dicho, en qué condiciones se discutió este proyecto, cuándo se discutió en el Senado, cuándo se discute en diputados y por qué. Así que lo que esperamos es que, como va a prosperar, porque están los votos para que esto se diligencie rápidamente, el Senado de la República tenga bien, por lo menos, poner su atención en estos cuestionamientos que el Frente Amplio ha realizado. Muchas gracias.